nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, del Tecnológico de Monterrey y de las Jornadas Feministas, les damos la más cordial bienvenida. En esta cátedra celebramos el espíritu abierto, plural y diverso de Alfonso Reyes, profundamente humanista y profundamente solidario. Estamos hoy todas y todos profundamente emocionados de tener como invitada a una de las pensadoras más desafiantes, controvertidas e imprescindibles para comprender el feminismo contemporáneo. Muchas gracias a Judith Butler por aceptar de manera tan generosa esta invitación. Sabemos que hoy algunas mujeres han decidido retirarse de las redes sociales en apoyo al movimiento Un Día Sin Nosotras, que surgió hoy hace exactamente un año, el 9M, en el que una gran cantidad de mexicanas nos ausentamos de los espacios públicos, de las calles, de las escuelas, de las oficinas, de algunas fábricas, de los sitios de comercio, para mostrar con nuestra ausencia y nuestro silencio las profundas condiciones de desigualdad, de injusticia y de violencia en las que sobreviven millones de mexicanas en un país en el que cada día hay 11 mujeres asesinadas y 26 mujeres y niñas desaparecen diariamente. Hoy queremos honrar este movimiento Un Día Sin Nosotras y honrar también al movimiento Ni Una Menos, que ha hecho que cientos de miles de mujeres tomen las calles en diversas ciudades de toda América Latina y con ruido y con furia muestren que todas las vidas son importantes y que, como dice Judith Butler, todos los cuerpos importan. Y honramos estos movimientos conversando con quien nos ha enseñado que el pensamiento académico tiene que salir a la calle, que los muros de las universidades deben ser porosos para abrazar las causas sociales. Hoy Judith Butler nos hará una presentación sobre el feminismo para nuestro tiempo y después conversará con las profesoras Mariana Gabarrot y Dora Estela García, profesoras investigadoras de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, quienes han seguido muy de cerca la trayectoria intelectual de nuestra invitada desde el ya célebre y polémico libro El género en disputa hasta su más reciente libro que lleva el sugerente título Sin miedo. Tanto esta exposición de Judith Butler como la conversación se realizarán en inglés. Si ustedes quieren seguir la traducción simultánea, pueden hacerlo en el canal de Facebook de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Nuevamente agradezco a Judith Butler el estar esta tarde con nosotros y sobre todo el invitarnos a pensar juntos y actuar juntas. Muchas gracias, Judith Butler. El Tecnológico de Monterrey es su casa. Adelante. Thank you very much. Muchísimas gracias. Very honored to be here. Es un honor el poder estar aquí I thank you all for welcoming me. y les doy las gracias a todos ustedes por darme la bienvenida. Deseo que pudiera estar con ustedes en persona, cerca de ustedes, platicando con ustedes, comer con ustedes, caminar en la calle juntos, porque de esta manera podríamos pensar juntos y tendríamos un momento breve de vivir, convivir juntos en un mismo lugar y hora. Y espero que vayamos a poder hacer esto relativamente pronto. Espero que eso sea cierto, pero eso dependerá de las industrias farmacéuticas. Si siguen cobrando demasiado dinero y niegan acceso a la vacuna a ciertos países, entonces es una cuestión de desigualdad social y económica profunda. Y eso nos afecta cuando hablamos de cómo manejar el futuro, la vacuna. Y estoy muy consciente al respecto y pensé que hoy
podría briefly about platicarles feminism, brevemente about lo the que es el feminist movement feminismo, for our de times. este movimiento And feminista. perhaps I should Y start with the quizá simple fact that debería empezar con un um, hecho I simple, believe we are lucky to que find creo yo que ways sí tenemos to suerte de stay encontrar in maneras communication with para each other as permanecer our en girls comunicación el uno con el through otro platforms such as these, en plataformas tales that our como current estas, isolation que is not our son permanent state. nuestro It is rather a aislamiento new point of actual no es un departure estado permanente, for es thinking es un about nuevo our punto de partida relations with para one pensar en another. nuestras The relaciones los social unos con los form otros, that esta we forma were building social as que we estamos expand construyendo a networks medida of que care. expandamos The redes de world cuidado. we will be El repairing, mundo and the world estará we are now reparando y el mundo tasked with que ahora tenemos la imagining and tarea de reimagining. imaginar o I reimaginar. think indeed Y we creo know yo que that definitivamente sí care has sabemos always been que el cuidado associated with siempre ha women's estado work, asociado but con mujer, una now labor in de la recent mujer, pero ahora months and perhaps the en recientes entirety of the meses y last year, quizá we see that en networks of todo el care último move año us hemos out of the visto redes de household, move cuidado us out of the que family, salgamos de la casa, into the salimos de la neighborhood, into the familia city, into the hacia la region, vecindad, la that ciudad, we la that región, our action in y one que part of the nuestra world acción en una affects parte people's del lives mundo in another part afecta of the las world. vidas de otros So en otra perhaps parte del what mundo. this Entonces, quizá pandemic lo que has to esta offer us pandemia is tiene para a more ofrecernos expansive sense es of un our sentido más interdependency, extenso de esta the interdependency not interdependencia, just esta between nations interdependencia no or solo entre between naciones, cities or between ni entre households, but ciudades, ni an entre hogares, interdependency pero más bien that una belongs to us interdependencia by que nos virtue of our pertenece status por as virtud de living nuestro beings, estatus embodied como and living seres beings. What air do humanos, we breathe? We embodied. share the ¿Qué air. aire What respiramos? surfaces do we Compartimos share? el aire. All of the ¿Qué surfaces. superficies How do compartimos? each Todas las depend on the superficies. earth and the Cómo survival and dependemos de la persistence tierra of the y la earth? sobrevivencia y So much persistencia is de esa now tierra. our common Tanto ahora responsibility, es nuestra perhaps also responsabilidad our común y global también responsibility, nuestra responsabilidad that we have global, to de think tal again manera que tenemos que about pensar de how to nuevo de imagine cómo ourselves podemos as belonging to the same imaginarnos world, como to el a common pertenecer world, a un mismo and mundo, how a un that mundo world común, is y related cómo to ese the mundo está earth upon which we relacionado con depend la tierra sobre and el cual the dependemos, stopping of y climate también el change and the detener el destruction of cambio climático, ecosystems la and destrucción de biodiversity. ecosistemas y de I know that biodiversidad. you know about Yo this sé que in ustedes saben Mexico de esto en even more México acutely and aún knowledgeably más than I do. y con mayor At conocimiento the que lo same tengo que time that tengo I yo. think there is Y a la a vez, chance yo to sí think creo que about a existe new una form of oportunidad de relationality, pensar en an una nueva interdependency forma that de exceeds relacionalidad e internationalism, interdependencia que excede that cannot be internacionalismo, properly que no puede described ser by descrito internationalism alone. adecuadamente como I am very internacionalismo aware por that sí solo. in the Y last también estoy years, the consciente que en attacks los on últimos feminism años los have ataques become sobre el quite public feminismo and quite se han vuelto intense. muy públicos, muy intensos. And on the one hand, this is Y a por un lado, continuation of esta a es una misogyny that has continuación been de una with patriarchal pasagonía cultures for con the culturas longest time. On the patriarcales other durante hand, mucho I tiempo, think there pero is por something otro very lado, contemporary creo que sí hay about the attacks algo on muy feminism. contemporáneo sobre los They are ataques attacks sobre el as well feminismo. Son on ataques sobre LGBTQI people, on trans LGBTQI, people in ese tipo de particular. personas, personas And the trans attacks on especialmente. feminism Y have, I estos think, ataques sobre el feminismo, creo been a yo, response to our han sido una success, respuesta to the various ways a we nuestro have éxito de las fought diferentes against sexual maneras en que hemos violence. We have fought pensado for hemos equal luchado wages. We contra have violencia fought sexual, sueldos to iguales, give luchado women contra reproductive el dar freedom. We have mujeres a la also libertad fought for reproductiva. trans Hemos rights también and for luchado the para los right of derechos de los all people, trans no y los matter how derechos de todas gender las personas, no conforming or gender importa non-conforming, to qué walk down the tanto street, conforman o no to conforman al breathe género, el easily in caminar their world
por las calles para respirar sin temor de violencia, sin temor de estigmatismo, sin temor de discriminación. Entonces, cuando la gente me pregunta, pues, ¿para qué ser feminista en estos días? ¿No todo ya se logró? ¿Que el feminismo ya quiere lograr? Y yo siempre les contesto que no. No podemos negar que las mujeres desproporcionalmente estamos expuestos a hambre, violencia y muy probablemente que ni siquiera llegan a leer y escribir en comparación a hombres y que sufren la realidad de violencia sexual. No todos los hombres, pero de la mayoría de los hombres. Y de manera similar, algunos han criticado el movimiento ecológico contra la destrucción ecológica, el movimiento contra extractivismo, antimercado o como exagerado o quizás por inocente y también los diferentes movimientos que buscan salvar el planeta de destrucción ambiental, especialmente aquellos impulsados por los jóvenes, se han vuelto muy urgentes. Si no podemos salvar a la tierra de la destrucción, pues perdemos las condiciones que se requieren para vivir, amar, luchar por justicia, libertad e igualdad. Entonces, yo menciono este movimiento ambiental porque creo yo que todos los movimientos sociales, incluyendo hambre, depende del movimiento para combatir el cambio climático y la destrucción de hábitats y de ecosistemas en todo el mundo. Y si no podemos sostener el planeta, no vamos a tener estas luchas para la justicia, igualdad y libertad. Y también, por supuesto, el feminismo es un movimiento muy fuerte. Es un movimiento increíble, pero creo yo que también tenemos que preguntarnos, ¿es un movimiento que es solo para mujeres? ¿Es un movimiento para cambiar el escenario de nuestro mundo de géneros? Para luchar contra todas las formas de discriminación contra género, incluyendo la discriminación contra la mujer. Y digo esto porque es muy importante recordar que el feminismo siempre ha estado involucrado en el pensar en género como una categoría política y como una categoría histórica. En otras palabras, lo que era una mujer en 1910 es muy diferente a lo que significa ser una mujer hoy. Y eso depende de tiempo, lugar, cultura e idioma. Pero rastreamos esos cambios de qué significa llegar a ser o ser una mujer. Estamos conscientes de que una mujer no era adecuado para una vida académica en algún momento y ahora sí lo son. Y es más, ahorita están en posiciones de liderazgo en todo el mundo. ¿Y qué ha pasado? Pues esta categoría social, esta categoría histórica de la mujer ha cambiado y esto ya permite diferentes significados en comparación a lo que permitía en el pasado. Hemos dependido de que el género fuera una categoría abierta, sujeta a una redefinición. Por eso las mujeres trans también son mujeres, pertenecen al grupo de mujeres, tienen que pertenecer. Y aquellos que han asumido que las mujeres solo son aquellas asignadas como mujer al nacer, viven su vida social histórica como mujer y son las únicas mujeres, creo que cierran la categoría en lugar de abrirla a algo que pudiera ser hospitable, generoso, abierto para los significados futuros de lo que pudiera ser el género. Y también me gustaría decir esto, que posiblemente cuando pensamos en la interdependencia, pensamos en este carácter histórico de cambio de la mujer, que también nos preguntamos qué tipo de idea de solidaridad se implica por el concepto de feminismo. Por ejemplo, nosotros decimos, y tenemos el derecho de decirlo, que el feminismo es un movimiento social. La teoría feminista
Es una cuestión académica, los dos están ligados, pero no son exactamente iguales. Pero cuando hablamos de feminismo, eso, por supuesto, incluye la insistencia que las vidas de la mujer tienen dignidad y que las vidas de trans tienen dignidad, que la violencia en las calles o en los hogares de hombres o de un extraño, inclusive de mujeres, de policía, es una injusticia radical y debemos de estar en contra de esto. El feminismo no es solo un movimiento para las mujeres, sino para todo aquel que quiera vivir en un mundo de igualdad radical donde favorecemos el carácter interdependiente de nuestras vidas. Y esto significa cambiar la vida en la familia, en el lugar de trabajo, en la calle, en las fábricas, en el campo, aunque algunos nos dicen que este movimiento de feminismo va a destruir la civilización o la familia o la cultura, tal y como lo sabemos, y nosotros sabemos que esa no es una conclusión justa. El demandar la transformación de todos estos sitios de vida, la casa, la calle, el lugar de empleo, el demandar este cambio de tal manera que todos estos lugares, estas instituciones que tengan principios de igualdad radical. Y para hacer esto necesitamos buscar un gran número de movimientos sociales y mostrarles que es de su interés el aceptar la igualdad de mujeres, el estar abiertos al género y la interdependencia de nuestras vidas. Entonces, aquí solo me gustaría decir que el trabajo académico también es importante cuando pensamos en estos conceptos. Cuando nosotros decimos que estamos en contra de la violencia, también tenemos que decir, pues, ¿qué es la violencia? ¿Dónde encontramos la violencia? ¿Qué formas toma la violencia? ¿Siempre es física? ¿Pudiera ser simbólica? ¿Pudiera ser lingüística? Cuando decimos que buscamos justicia de género, tenemos un concepto de justicia. ¿Para qué texto? ¿Para qué movimiento social? ¿De qué historias derivamos esta idea de justicia? Y cuando nosotros pensamos en igualdad o cuando pensamos en la igualdad de todo individuo, el uno al otro, o quizá estamos diciendo que estamos de igual manera dependiente el uno del otro, que de igual manera interdependientes y somos caracterizados por esta dependencia de un gran rango de sistemas de vida, de ambientes, de ecologías, sin los cuales nuestras vidas no serían posibles. O quizá ahora es reconsiderar la igualdad en términos de estas relaciones fundamentales. ¿Qué significa no tener acceso a alimento, aire bueno, condiciones de salud que dan soporte a la gente, especialmente en tiempos de pandemia? Vemos cómo la desigualdad social funciona para distribuir estos puntos fundamentales de la vida de manera desigual. Y esto lo que nos indica es que todos somos igualmente dependientes de esos requerimientos de vida. Y necesitamos pensar en nosotros mismos, no como individuos abstractos, pero sino criaturas embodied para florecer bajo condiciones de igualdad. Entonces, para los escépticos, los que me critican, ¿por qué todavía feminismo? ¿Por qué feminismo ahora? Pues nosotros sabemos que esta lucha no termina. El escribir, leer, violencia, pobreza, los derechos al cuidado de salud, derechos políticos, incluyendo la libertad reproductiva. Entonces, para poder tener esta lucha, necesitamos preguntarnos qué poder se requiere, qué poder se desea. Entonces, yo sugiero, hablando brevemente del trabajo de Uno Menos, Ni Uno Menos o de Verónica Gago, especialmente sobre el concepto de feminismo
potencia. Potencia en español no es lo mismo que potencial en inglés. Es movimiento, es fuerza. Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de una forma de poder o de contrapoder, que es un proceso, uno que no concluye, no termina con una realización específica de sus objetivos en un lugar o tiempo. Es un proceso abierto y como un proceso abierto, potencia es una forma de deseo. Una forma de deseo, sí, pero también una forma de pensar que está ligado al cuerpo, al deseo, a cuerpos en su colectividad. Uno podría decir, es una fuerza de vida, pero posiblemente es una fuerza que emerge entre cuerpos o entre actividades cuando interactuamos. A lo mejor necesitamos una fuerza para actuar, necesitamos poder para actuar, pero a veces en ese proceso de acción colectiva encontramos esa fuerza o se produce el uno para el otro, es creado por cuerpos a medida que actúan juntos. Y por eso Gago escribe que ese deseo es una fuerza y ya es una forma de poder, uno que generalmente no se incluye en la tipología de poder que hemos aprendido en las clases de ciencia política, pero eso puede cambiar, eso puede cambiar. Y también quiero sugerir que lo que muchos de los movimientos feministas de Latinoamérica le han enseñado al norte y a Europa y a otros países cuando los vemos con sus movimientos poderosos, que un movimiento de feministas necesita estar ligado a colonialismo y un poder continuo de colonialismo. Tiene que estar ligado a esa lucha contra formas nuevas, viejas de disposición, inclusive extravismo colonial, el desplazamiento de personas indígenas y la extracción de minerales para el mercado al costo de la tierra. Entonces yo sugiero que también como movimiento feminista nos tiene que interesar los sindicatos y tener nuestro lugar en esos sindicatos o producir formas de solidaridad, colectividad para asegurar que las mujeres son protegidas en el trabajo, que cuentan con derechos, que incluye una pensión y que se les protege su salud y que ellas mismas se les paga de manera igual que a un hombre. Y también, por supuesto, que tantos hombres como mujeres reciben un sueldo, o sea, no igual a hombres si no es un buen sueldo. Tiene que ser un sueldo que les permite vivir. Y también quiero sugerir que el feminismo se evoluciona en la crítica del neoliberalismo y la disposición de, y también el complejo industrial y el feminismo busca ayudar a los trabajadores, a los indígenas, que todo esto significa que el feminismo es una manera de ligarse con otros grupos y asegurar que sus grupos y esas relaciones es esencial. No es que el feminismo está aquí y luego tenemos derechos de trabajo aquí, y hay un opuesto, está opuesto a la violencia de colonialismo. No, la liga, el enlace entre todos estos movimientos es el feminismo. El feminismo es una teoría de solidarismo y también es una teoría, es una práctica de solidaridad. Ahora, por supuesto, no decimos que todos los izquierdos son feministas y el feminismo tiene que ser parte del izquierdo. Un izquierdo que rechaza feminismo no es legítimo. Entonces, el feminismo tiene que existir, pero ¿cómo? Nada más representado como una sola categoría de identidad o es más bien
un movimiento que tiene el poder de iluminar nuestra interdependencia y formular una práctica de solidaridad entre grupos. Entonces, aquí es donde creo yo que el concepto de interdependencia pudiera llevarnos a un entendimiento del feminismo como una teoría y una práctica de solidaridad, y también nos puede llevar a entender cómo el feminismo funciona en el izquierdo. Y finalmente, nada más quiero decirles, siempre ha sido la tarea de mujeres el llorar o sufrir un duelo después de la guerra o después de las dictadurías o los asesinatos, por ejemplo, desde la tragedia griega, pero no creo yo que es la tarea natural de la mujer el llevar un luto. Yo creo que todos nosotros, independiente de género, necesitamos practicar una especie de duelo. En Estados Unidos, con ese movimiento de Black Lives Matter, se volvió tan visible, tan poderoso en los meses de verano, y vimos que todos en las calles estaban llorando, estaban en duelo, porque no debemos destruir las vidas negras tan brutalmente y tan rápidamente de parte de la policía. Y también vimos que todos aquellos que lloraban también demandaban justicia. Entonces, la pregunta para nosotros, para los feministas, para esta teoría, ¿cuál es la relación entre el duelo y la justicia? ¿Cómo es que sabemos que perdimos y sabemos que no debimos perderlo? Que nosotros sabemos que se perdió, que nuestras ideas de justicia pueden emerger de ahí. ¿Por qué? Porque en un mundo justo es un mundo donde todas las vidas se consideran igualmente valiosas. La pérdida de cualquier vida pudiera ser, por ejemplo, a través de la violencia de policías, es absolutamente inaceptable, y que la igualdad radical de los vivientes se expresa en nuestras llamadas de justicia y también en nuestro duelo. Me gustaría platicar con ustedes más de esto, pero creo que ya me extendí y ahora me interesa muchísimo saber de las profesoras. Y ahora con mucho gusto me quedaré callada. Gracias. Thank you very much. So Muchas many gracias. ideas Tantas and ideas so many ideas that you have y developed tantas ideas que has within this desarrollado talk. en los últimos años, no solo con And respecto a este tema. we have questions prepared for you which Y touches on tenemos all these concepts preguntas that preparadas you para ti sort que of toca sobre estos managed to share with conceptos, us: que interdependency, compartiste con nosotros, lo que es la gender. And I listen to interdependencia, you, and there's something género. we talk Te with our escucho, students about y taking hay things algo que seriously. hablamos con nuestros What do we estudiantes, es mean tomar when we estos say conceptos such en a thing? What serio. do we mean? I think ¿Qué you've pointed that out because significa we cuando use these decimos words all the esto? time: Porque justice, utilizamos estas gender, palabras women, siempre: feminism. justicia, género, And then when you mujeres, actually stop feminismo. and think, oh, Pero cuando what does this te mean to detienes me? y What does this piensas mean to qué my community? I significa think you esto, struck qué significa para mi a very comunidad, important fiber. creo que tocaste una fibra Perhaps muy I importante. would Y ask a first quizá question yo haría una primera relating pregunta to con your respecto reflection, a because you've tus always pointed out, reflexiones, and you said porque tú so siempre now, has that we señalado y need to lo open dijiste up. ahora, We que need to necesitamos open up categories. abrirnos, abrir We need to open up categorías, feminism. necesitamos abrir el And I feminismo. think one of the Y reasons creo we yo are que very una happy de to las have you is because we razones, have to open up y the es un placer university tenerte as aquí, well. es porque tenemos que abrir la universidad And you are también. an academic, a Y very tú successful eres academic, and una I would like to exitosa ask you académica, how, y what quiero does this mean preguntarte, when you're an ¿qué academic? significa Because the esto academics, we cuando talk a lot about eres una bodies, right? investigadora, cuando We hablas have de our los own bodies, and then cuerpos, we are opening up que somos these cuerpos, institutions that y have abrimos all these estas patriarchal instituciones histories? que tiene toda esta Talk to us historia a little bit about that. patriarcal? ¿Puedes platicarnos un poco de esto? Muchas gracias, Mariana.
Y yo diría, a veces escuchamos a los críticos quejarse, es que el izquierdo ha tomado la universidad o la universidad está lleno de gente rara, radical, o tienen estabilidad en trabajo. Bueno, ahorita nadie tiene estabilidad en el trabajo, pero tienen estabilidad en el trabajo y buscan convertir a los estudiantes a su punto de vista. Ahora, me parece a mí que en una clase de feminismo, cuando preguntas sobre el género, abres varias cuestiones. ¿Es igual que sexo? ¿Es cultura? ¿Es histórico? ¿Cómo aparece en diferentes idiomas? Si es que aparece. ¿Y qué tal idiomas que no tienen un lugar para el género? ¿Cómo explicamos eso? Entonces, también, ¿cuál es la relación? Un endocrinología, genética y un sentido vivido de género o un cambio histórico de género. Hay una relación entre, digamos, ciencia y ciencias sociales o ciencias e idioma que necesitamos considerar, o quizá necesitamos considerar el lenguaje de la ciencia en sí, que viene siendo parte de la hipótesis. Abrimos preguntas, pero no sabemos exactamente cuál es la respuesta. Y esa es una señal de que estamos practicando una consulta intelectual abierta. Y eso es lo que debe de hacer la universidad. Deben de proponer preguntas, aunque las preguntas son difíciles, inquietantes, a lo mejor entran en conflicto de lo que hemos aprendido de nuestra familia o de nuestra religión, pero les damos esas preguntas, les permitimos que ellos piensen de cómo lo quieren abordar. No les decimos, tienes que abordarlo de esta manera. No los calificamos a un estudiante porque está de acuerdo con nosotros. No, no hacemos eso. Es más, a lo mejor, muchas veces el estudiante son nuestros mejores jueces, nos da una buena crítica. Y eso es muy bueno, aunque nos lastima, lo podemos afirmar, porque eso es lo que es una consulta abierta. Entonces, lo que es importante aquí, que estamos comprometidos a abrir preguntas, aunque sean peligrosas o que causen temor, pero eso es lo que llama endoctrinación, eso es lo que se llama conversión o un autoritarismo izquierda. Y es porque tenemos, o por lo menos yo tengo aparentemente algunas ideas convencionales de lo que es sexo o qué sucede si te llaman mujer cuando naces y que permanezcas siendo mujer y que te cases con un hombre y te reproduces dentro del contexto de matrimonio y que el matrimonio es legalmente y religiosamente santificada. Y si te separas, ¿eso quiere decir que ya no eres una mujer? ¿O eso quiere decir que estás expandiendo la categoría de mujer para incluir otras formas de vivir, de amar, de relacionarse con otros que no entran en ese modo? Entonces hay mucho que decir al respecto. Entonces voy a guardar silencio porque si no voy a hablar demasiado y no será bueno. Thank you very much, Professor. Muchísimas gracias, profesora Butler. Another question, Otra Professor Butler, you pregunta, have spoken profesora about the Butler, tú has humanities hablado and the de future las of the humanities, humanidades y and you del have futuro de asked las whether studying humanidades. humanities Y tú is has a preguntado si fundamental estudiar las social humanidades obligation es una that should obligación occur in fundamental social que universities. debe ocurrir en las You have also universidades. indicated También has that indicado because of the present que moment in history, debido al momento universities actual should en la be historia, required las to become more universidades se les open-minded. debe de requerir ser How más can we abiertos. promote
¿Cómo podemos promover la idea que no podemos aprender de nuestro mundo si no está presente las humanidades? Y cómo las universidades son el lugar donde la presencia de las humanidades tiene su potencial. Es fundamental para las universidades el promover reflexión crítica sobre la realidad, sobre estudios de género y el estudio de desigualdad, injusticia y violencia. ¿Cómo podemos asegurar que estos estudios críticos que implican una perspectiva de género permean las áreas disciplinarias en las universidades para crear un mundo más inclusivo, más equitativo? Muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante y por lo tanto merece una respuesta muy completa. Y creo que yo no te lo pudiera dar por completo, pero creo que tomarlo muy en serio. Pero como tú sabes, y yo sé que ustedes lo han vivido en escuela tecnológica, ustedes saben que la tecnología es un valor social muy importante y en todo el mundo los institutos tecnológicos deben de ayudar a una región, nación, país a una vida económica eficiente y rentable. Pero también, por supuesto, la tecnología sirve las comunicaciones como esta y estamos muy agradecidos por su tecnología. Y aún así, yo pienso que cuando hablamos de valor, ¿cuál es el valor final? ¿Productividad es el valor final? ¿Valor de mercado es ese el valor final? ¿Cuáles son los valores finales? ¿Cómo lo decidimos? ¿Cuál es nuestra relación de valor, mercado, rentabilidad, utilidad en comparación a otros valores como comunidad o la conservación de la tierra o una calidad en lugar de una igualdad vacía? Y en tales momentos, lo opuesto de esa pregunta, estamos en las humanidades, ahí estamos, ahí está. Pero cuando esa pregunta se cierra, entonces las humanidades también se cierran. Yo, por ejemplo, existen tantos problemas, tomamos la cuestión de evidencia, por ejemplo, ¿cuántas personas en Estados Unidos creyeron que Donald Trump no perdió las elecciones? ¿Pero en qué base? ¿En qué base lo creyeron? ¿Cuáles fueron los recursos que utilizaron para llegar a esa conclusión? En un salón de clases, si alguien viene con nosotros con un punto de vista como ese, ok, dime, ¿en qué te basaste para llegar a esa conclusión? Y a lo mejor no decimos inmediatamente, estás totalmente equivocado. Bueno, a lo mejor sí lo hacemos si somos impacientes, pero debemos decir, ¿en qué te basaste para derivar esa conclusión? Y luego ya es nuestra tarea mostrarles que la realidad se puede presentar de varias maneras, pero necesitas comparar, ok, este medio dice esto, este medio dice esto. ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Cuáles son las formas de investigación que nos da la oportunidad de ejercer un juicio de manera inteligente para ver qué es evidencia legítima y descartar lo que no es legítimo? Y yo tenía un sentir algo loco en las elecciones y yo quería que todos vinieran a una clase de inglés 101 para leer, buscar fuentes, citas, lo que era legítimo de parte de autoridad, no autoridad. Viéndolo de manera crítica no es aceptar todo lo que se te da de inmediato, incluyendo mis palabras. Tienes que verificar, esto es cierto, esto no, cuál sería una alternativa. Y ese tipo de discusión abierta, eso es lo que buscan hacer las universidades. Entonces, la cuestión de valor, la cuestión de evidencia, pero también creo yo que de alguna manera perdemos las ciencias o las tecnologías se pierden.
O sea, nosotros pensábamos pensábamos que la tecnología era absolutamente buena porque permitía esta conversación global y luego resulta que hay grupos de odio que tienen la libertad de hacer su trabajo bajo esa plataforma y también hay censura para otros grupos y eso pudiera ser políticamente controversial, pero a lo mejor no debería de serlo. Entonces existen discusiones de qué es correcto, qué no, cómo lees un tweet, cómo lees un mensaje, cómo lo evalúas. Entonces todo este mundo de evaluación es uno que toda ciencia requiere, incluyendo, por supuesto, bajo la pandemia, preguntas sobre la vida, la muerte. ¿La vida de quién? ¿Bajo qué condiciones muere alguien? ¿Cómo decides el negarle una cama a alguien y dárselo a otra persona? La ética médica, lo que es la medicina. Existen lugares donde entran las humanidades en estas situaciones de vida o muerte. Y creo yo que necesitamos también que quede claro que existe un soporte público importante para las humanidades. Si tú preguntas cuánta gente ama poesía, cuánta gente lee novelas, cuánta gente tiene discusiones de filosofía en la cena, aunque no lo llamen así. Necesitamos mostrar que lo que hacemos en la academia no solo está ligado a los movimientos sociales que yo mencioné, pero sino de las situaciones comunes de la vida diaria y el tener estas habilidades de argumentación, de ideas, permite iluminar a nuestros mundos y establecer nuestras coordenadas, nuestra orientación política y ética. And and listening to you, I think Al escucharte a ti, pienso as a yo university and as opening como up una and universidad listening y el the abrirnos humanities also gives us las questions that humanidades also gives también us nos hope. da I think preguntas, because you talk a lot about porque imagining tú different hablas worlds, mucho de and imaginar I diferentes think it's part of mundos the y humanities creo que also es for parte de people las that have humanidades también el imagination. hacer esa tarea de And imaginación. that has a lot to do with Y eso feminism, right? tiene So mucho que humanities and ver con feminism makes feminismo. sense Entonces, because humanidades y feminists feminismo are tiene always trying to sentido porque imagine los feministas siempre están a tratando different de world. And sometimes, imaginar like un you said, mundo distinto. uh, Y tal y como this tú is like dijiste, we are uncomfortable in universities and somos we are comfortable incómodas, estamos incómodas en las people. universidades. And well, I just want to say thank you for Y being nada más quiero uncomfortable decirte muchas and gracias for por sentirte discussing these cómoda ideas with y us por because I think it's discutir part of estas ideas con change. nosotros, porque creo que eso es parte del cambio. And going back to Y your initial ideas regresando a and tus ideas reflecting on this iniciales, relationship between the la universities, relación humanities, entre las feminism, and universidades society, I y would la like sociedad to say that, of course, feminista. A mí me the gustaría university decir is que, por society, supuesto, la and society universidad is es la the sociedad university. y And la sometimes sociedad when we es la talk about universidad. Y a ideas veces such as cuando mourning, hablamos for de example, that ideas you mentioned in your talk, tal como I el was thinking duelo, we have mourned estaba our pensando own yo, students, we have mourned our hemos own llorado a friends, nuestros propios and we have, estudiantes, I think nuestros it's propios important to amigos, y recognize creo that, yo que es importante um, that reconocerlo, all lives are worth que living, todas and las I think, vidas and I don't think that merecen the ser university is lloradas. not Y the role of women to definitivamente mourn. no es el rol de la We care mujer for el people, llorar. we help A lo people mejor to mourn as well cuidamos in many de la ways. gente y les Um, ayudamos but a vivir I este would duelo de like muchas to maneras. ask you, Pero a mí me sometimes gustaría in a preguntarte, country like a ours, veces en un país como el nuestro, mourning seems el easily turning duelo to despair, especially fácilmente se because torna because desesperación, young people are also listening porque to los us, and jóvenes sometimes I también think nos we are están kind of escuchando y a veces cuando depressed, termino una clase and y dicen, sometimes estoy deprimido. responsibility Y a to veces always es mi arrive a bit responsabilidad tratar to de say that. terminar la clase So con una nota to put it diferente shortly to you, how to mourn without para decirte cómo falling into llorar despair. sin caer en desesperación. Pues la pregunta rápida es llorar juntos, llorar juntos. En otras palabras, el llorar idealmente, en mi punto de vista, debe darse dentro de una comunidad con otros. Es Es uno de los rasgos terribles de la pandemia, que muchos están llorando las pérdidas de sus seres queridos solos
en sus casas, en sus departamentos, sin poder viajar, sin poder despedirse. Y tenemos estas tecnologías que sí sustituye esa reunión y sí es muy importante. Y sin embargo, lo que estamos aprendiendo es qué tanto necesitamos la compañía del otro para sentir. Y también al llorar, uno tiene su propio sentido del otro y hay una comunicación, un pasaje que se da. Entonces, estamos también vivos juntos cuando rezamos, cuando oramos, cuando lloramos. Entonces, por eso creo que es muy difícil sufrir un duelo solos. Lo que pueden hacer las comunidades es tomar a la gente que está en duelo y asegurar que se les alimenta, que están durmiendo, que están conectados, que no permitimos que estén solos por mucho tiempo. Y esto nos indica algo bastante crucial de quiénes somos como criaturas sociales. Nos alimentamos el uno del otro, nos animamos el uno del otro, cuidamos del uno del otro. Este sentido de relacionalidad o comunidad, y no tiene que ser algo demasiado cercano a mí. Pudiera ser la persona cruzando la calle que recibió una nota de, de retiro y no tiene a dónde irse. Y creo que estas sociedades de ayuda que han surgido a través de la pandemia o las redes de cuidado transregional y transnacional son sorprendentes y nos muestra que estamos interconectados y no está totalmente estructurado por la nación o por la nación que va más allá de esos límites. Entonces, lo que nos indica el duelo es que estamos muy conectados, que somos ese tipo de ser. Si pensábamos que éramos individuos justos, autosuficientes, pues no es así. Y, y eso es bueno mientras nos volvamos más vivos y conectados con otros. Profesora Butler, feminismo es un ejemplo del reflejo de nuestras sociedades por los criterios patriarcales del dominio masculino y por estructuras naturales de violencia. Pero como tú has dicho, todo esto dentro de una atmósfera de muerte y lesión que reitera que las víctimas son dispensables, la lógica de terror reina no solo en ambientes públicos, pero también en ambientes privados, tal y como la pandemia lo ha mostrado. Dadas las descripciones que se han establecido como formas diarias de vida, la tarea de transformar violencia es compleja. ¿Qué propuestas sugieres para modificar estas estructuras? Hay varios, pero sí creo que sí es importante iniciar con la familia, con la violencia doméstica, porque en demasiados países, en demasiados sistemas legales, como ya sabemos, la violencia hecha a la mujer dentro del hogar es permitible hasta el grado en que se le entiende a ella como propiedad del hombre o el público cree que no tiene derecho de interferir en los asuntos de familia. Y ese tipo de violencia es aprobada, es permitida, es aceptada dentro de estas barreras contra la intervención. Entonces, mi sentir es que redes para mujeres que son lastimadas dentro del hogar, violadas, amenazadas por violencia o las que sobreviven, que vieron a otras mujeres que mataron, lastimaron dentro de su hogar. Estas redes se tienen que volver más fuertes, porque solo a través de redes fuertes las mujeres
pueden dejar hogares que las lastiman, y esto es educación, movilidad, apoyo social. Significa todo esto que se tiene que implementar. Los gobiernos deben de dar los fondos para ello y no deben intervenir, deben dar los fondos, pero para poder ofrecer fondos necesitan reconocerlo, y eso quiere decir reconocer violencia patriarcal dentro de la familia. Y siempre será religioso o objeciones heteronormativas por nombrar el hogar como un lugar violento, y sin embargo sabemos que pudiera serlo. No siempre. Hay veces que el hogar es un lugar hermoso y a veces el hogar toma gente que necesita ayuda. Entonces, pero cuando la familia es violenta, cuando es un lugar donde se da la violación, lesiones o muerte, necesita darle apoyo de refugio para esas mujeres, para que puedan encontrar su camino, no como víctimas, sino como actores, como agentes. Y eso es difícil. Yo también pienso que los sistemas legales ignoran crímenes de pasión. Ah, era un crimen de pasión y se trata como un desastre natural. Ah, fue un terremoto. Esa es la pasión natural. No podemos hacer nada al respecto. No está cubierto bajo el seguro. No es una pasión natural. No es algo aceptable porque todo hombre muerte de repente cuando siente celos o muy enojados por algo. Entonces necesitamos desconstruir esta idea de crímenes de pasión. Y probablemente debemos de nombrarlo como crimen de odio. And you've touched upon Y something that I también also mencionaste reflected on, algo which is the que también state, comentaste mucho, the role of the state. You've talked about el legal rol del systems and Estado. funding. Has hablado de And I fondos del also am sistema, thinking about y también estoy highlighting, pensando, you highlighting the importance of tú the collective mencionaste la body, right? importancia del The cuerpo collective body, colectivo, and this takes me y, to y your esto me discussions lleva on the power of a sus emulation. discusiones sobre el poder de And reunión mobilizing vulnerability. y So movilizar I would like to pose a vulnerabilidades. question Entonces, on that me gustaría hacerte direction. una pregunta en este And sentido. you've talked also about bravery También has and hablado responsibility de to ser defend our rights valientes through this y power de of reclamar nuestros the derechos con efficacy of este our collective poder bodies. de But reunión a as I'm través reading de sus you, cuerpos I see there colectivos. Y is cuando always yo te a leo, political yo veo que witness. existe And esperanza en nuestra voz Dora política. and I have talked about this. Y Dora y yo Our hemos hablado impression de that esto, y es under this nuestra notion there's impresión an que assumption that bajo we have a esta state noción and existe that un we have institutions supuesto to confront. de que tenemos un And then Estado e I cannot help instituciones a thinking, and confrontar, what happens when y those no institutions are dejo de so pensar qué fragmented, sucede right? cuando esas instituciones And están tan sometimes actors fragmentadas, such as y a organized veces crime reconstruct the actores notion como of el what crimen is political organizado, will, no? nosotros As construimos I esa know noción de qué our es la feminist construcción política. academics in Ese Mexico es has talked a uno lot. de los Saya Valencia, intelectuales they said feministas han there's hablado, a new como dijo mantra, Saya Valencia. a new monstrous way of Hay expression una manera monstruosa de cruelty and expresión, body de mutilation, right? crueldad So y how can mutilación we del talk cuerpo. about the Entonces, power ¿cómo of pudiéramos emulation hablar del in this poder extreme de la context? reunión en este contexto extremo? Pues creo yo que a veces las asambleas sí tienen el poder al grado porque buscan el poder del Estado para ciertos derechos, para cambios legales, pero a veces también una asamblea pudiera solicitar y empezar a actuar con un nuevo juego de instituciones. Por ejemplo, hemos hablado de sociedades de ayuda mutua o redes informales, que son redes feministas de solidaridad, que están ahí para las mujeres que sufren violencia en casa.
Entonces, esos pueden ser informales. También se pueden volver con el tiempo más formales, pueden institucionalizarse. Entonces, esa llamada de la asamblea puede ser un llamado a la institucionalización. Tengamos este compromiso, tengamos una institución que incluye este compromiso y hace la labor de proporcionar refugio y defensa para aquellos que han sufrido violencia en el hogar o en cualquier otro lugar. Y de manera similar, yo veo Argentina, Chile, Colombia, México, lugares donde existen duelos masivos de personas que desaparecen. Los estudiantes de Yotzinapa, un evento terrible, o feminicidios masivos. Hay muchos eventos que producen una tendencia. No es como un momento histórico cuando vemos quién ha desaparecido y cuándo bajo una dictadura, pero los feminicidios son un patrón repetitivo de vida, es un patrón repetido de vida y lo opuesto a esto tiene que lentamente institucionalizarlo. Puede ser esporádico, pero necesitamos reunirnos y demandar que se demuestre evidencia, que se hagan consultas, que los resultados de esas consultas estén transparentemente disponibles para el público. De esta manera estamos cambiando instituciones. Y a veces esto significa producir una institución donde no existe. Cuando nos enfrentamos con diferentes tipos de violencia que se vive en sociedades como las de México por migrantes y específicamente la violencia sufrida por las mujeres, tú propones formas generalizadas de resistencia que en muchas ocasiones se vuelven resistencia política. Esta resistencia busca defender nuestros derechos y corre el riesgo de ser llamado desordenado y complica la posibilidad de hablar contra la injusticia. La parecía que te refieres en tu libro Sin Medio, Formas de Resistencia a la Violencia de Hoy. Las maneras de resistir la violencia de hoy siempre implica el riesgo de una mayor injusticia. ¿Cómo podemos promover acciones para estimular con una fuerza solidaria tales movimientos en países como la de México? Por supuesto, no quiero caer en esa trampa vieja de ser el americano que te diga qué debes hacer. Eso sería malo. No, no lo haré. Ya no lo hago. Bueno, algunos lo siguen haciendo. Pero sí quiero decirte, a lo mejor es romántico, pero creo que sí te indica algo. Había un momento donde ni uno menos y sacaron a los policías de las calles. No era algo confrontación de aquí está la policía y mujer, que eran tantas las mujeres que los policías ya no eran dueños de las calles. Las mujeres hicieron de la calle su hogar, que estaban bastante seguras en esa calle. No tenían hombres por temer ni policías, pero bajo condiciones de pandemia, muchos regímenes autoritarios dicen, este es un riesgo de salud pública o necesitamos tomar medidas de emergencia para asegurar que la gente no se reúna inadecuadamente, pero tenemos que preguntar, ¿qué grupos afecta y qué grupos no afectan? Entonces, cierto tipo de guerra se da por la aplicación diferencial de esta regla de anti-reuniones. Y también, por supuesto, uno de los puntos más difíciles por enfrentar es que hacen un reclamo de espacio público, de tierra pública,
de alojamiento, viene la policía, existe una confrontación, pudieras terminar en la cárcel, pudieras ser acusada. Se han llamado acciones criminales, se han llamado thugs y terroristas, y ellos de manera pacífica, de manera no violenta, están en contra de la destrucción de libertad dentro de la universidad. Ellos quieren su universidad. Ellos quieren que sus clases no estén propagando posiciones políticas del gobierno, pero más bien darles la oportunidad de formar su propio juicio sobre asuntos de inquietud común. Y uno tiene que saber cómo identificar esa lógica, perdón. Aquí es donde esta resistencia se criminaliza y lo hemos visto con los derechos trans en Europa, en el occidente de Europa, contra musulmanes en Francia, y también vimos a Trump con migrantes de México. Si les interesa cruzar la frontera como cualquier persona internacional, es que son criminales. Es una invasión. Entonces, esta lógica, este discurso torcido se tiene que exponer. Entonces, tiene que haber una alternativa poderosa para decir cuando la gente se congrega en la calle. Nunca es el caso donde la asamblea por sí sola puede ser un cambio radical, tiene que ser representado, y esas representaciones se tienen que distribuir ir junto con un análisis que nos permite entender cuál es el riesgo y un análisis crítico cuando las luchas por libertad se considera algo criminal. And of course, feminism is one example of Y el nonviolent feminismo es un movements ejemplo because de they are influencia capable no of change violenta, the world porque in ha radical cambiado ways, al mundo in de very manera nonviolent ways radical y compared de to other maneras radical no revolutions. violentas So en comparación a otras I think revoluciones. that um, Entonces, creo yo, when we talk about cuando nonviolence, hablamos collectivity, feminism, de, de no there's violencia, also this colectividad, process that you also feminismo, reflected también upon tenemos of este constructing proceso this que también us and habló the other, de right? el construir And el nosotros y my el question is, otro. I know Y quizá mi we need pregunta to es, open up yo sé categories que so that tenemos que abrir there's this categorías. Sin constant embargo, process of the existe este state othering proceso us constante and saying de este we need to estado be del otro en struggles of nosotros representation and saying, y well, esta lucha de who's who representación. in ¿Quién es quién in this moment, right? en este And momento? how can we approach this construction of ¿Cómo community without being pudiéramos ver esta exclusionary, construcción de comunidad seeing that sin we can ser also be autocritical, excluyentes, right? sabiendo que And podemos ser then how to autocríticos confront también, it y when we are cómo being excluded? confrontarlo So this cuando ambivalence of nosotros definition of excluimos? community versus the other, can Entonces, you talk to us a little bit esta about that? expresión de comunidad, ¿pudieras hablar al respecto? Pues creo yo que yo soy una de esas personas que los movimientos sociales tienen antagonismos internos. No debes de imaginar que un movimiento interno es un lugar hermoso donde todos se llevan bien y tienen el mismo punto de vista. No. Luchamos contra categorías, si debemos cerrarlos, abrirlos, o sea, cómo formular los términos, cómo lograr que sus términos se vuelvan públicos. Son cuestiones políticas enormemente importantes, pero diferimos y tenemos discusiones. Pero yo también pienso que la no violencia como práctica no necesariamente surge del alma que ama en paz. No es como si todos estuviéramos ofreciendo amor en frente de odio. También estamos muy enojados, furiosos, pero trabajamos con esa furia, con ese enojo, lo cultivamos
a una práctica que quiere desmantelar sistemas de injusticia, pero no quiere reproducir la violencia a la que nos oponemos. Y eso es una línea muy difícil de caminar. Como yo, con todo este enojo, buscar desmantelar instituciones que son racistas o terriblemente violentos. El, la abolición, como se llama, es va- desmantelar una institución, es destruir una institución, pero no es una destrucción violenta, es más, es la destrucción de algo que sí es violento en nombre de la antiviolencia. Entonces, esto tiene que quedar claro y también necesitamos reflexionar esa claridad de nuestra práctica. Creo yo que no debemos de tener miedo de enojo, como no debemos de tener miedo de llorar, el duelo. Vivimos esa práctica. Pero el enojo no es un impulso inmediato que que va a terminar en violencia. Agresión y violencia no son iguales. Entonces, inclusive dentro del grupo podemos luchar de manera no violenta, podemos estar enojados sin ser violentos, y eso también es cierto sobre la práctica de oposición. Es una forma de arte política y tenemos que trabajar con él como trabajar en una sinfonía o en una pintura, algo por el estilo. No sé si tiene sentido, pero así es como lo pienso yo. And it's a beautiful way of saying this is Y es una challenging. manera hermosa de decir Our que es students are trabajo muy listening with difícil. me. Nuestros estudiantes que I'm te really están happy because escuchando, estoy muy sometimes contenta porque a we see veces all these changes going on and we vemos see all todos these estos movements cambios and it y seems as vemos if it's todos easy. estos And when movimientos y you pareciera very fácil. accurately pointed out that Y it's creo not que easy going and señalaste we have correctamente to que no learn es how una to be cuestión allies romántica. ourselves. And you've talked about anger Y moving también us, and I think that's hablaste a de que el enojo nos common mueve. sentiment within the Y feminist creo movement, que es un especially sentimiento today. común dentro de los movimientos And also you feministas, talked especialmente about hoy. Y también hablaste mourning and all these feelings and del emotions that duelo, de llorar, todos estos cross our sentimientos, bodies. emociones que cruzan I would nuestros like to, cuerpos. before A that mí me Dora gustaría, ask you another questions on this antes issue of de que nonviolence, I Dora would te like haga to otra pregunta sobre la no remind us violencia, in your collection quisiera of que tú essays nos that is Encimiedo, recordaras we have en this esta colección beautiful essay en where you also talk Cimedo, about laughter. donde tú también You hablas de also la talk risa about joy. And when you talk y about political hablas movements de of this felicidad feminism, y hablas de of movimientos course we find so políticos much tal como joy el in each other feminismo. as well. Y And también when hay you mucha see women felicidad y confronting their ves a bodies, these mujeres policemen, que like you se say, but you also confrontan see con women sus cuerpos, estos dancing policías, pero también ven and mujeres singing. bailando y Can you talk a little bit cantando. about that? ¿Pudieras hablar un poco de eso? Bueno, tú sabes que Hannah Arendt tiene un concepto de felicidad pública y creo yo que cuando la gente se reúne porque han tolerado o han vivido una pérdida increíble o sufrieron un crimen o tienen un deseo de transformar el mundo de cierta manera, comparan esos valores y su sentido de fatalismo y pesimismo cuando te reúnes y estás en medio de una pasión como esa, también estás creando esa pasión y estás creando un evento. Entonces ya estás entrando en ese mundo y transformándolo. No solo estás pidiendo que suceda en el futuro, estás actuando el cambio a la vez. Filosóficamente hablando, se está habilitando el cambio que pides. Actúas como si estuviera en el futuro, pero también estás en el momento
de traer ese futuro al ser. Ese es el tipo de performatividad que existe con pasiones colectivas. Pasiones colectivas pudieran ser terribles, pueden ser de muerte, puede ser de supremacía de blancos, lo vimos y lo vemos ahora con demasiada frecuencia. Entonces, yo no voy a decir que toda pasión colectiva es hermosa, no, pero pudiera serlo cuando está ligado a esta transformación en la dirección de una democracia completa, radical, donde se extiende y expande la libertad, donde tenemos igualdad, donde la justicia sigue siendo una demanda, un ideal fuerte que la gente vive y comparte y nos levanta de esta desesperación. Por eso nos necesitamos tanto el uno del otro para no caer en un pesimismo terrible. Otra pregunta, profesora Butler. ¿Cómo podemos promover las reformas que se deben de implementar en estructuras que son antiautoritarias, antifascistas, antirraciales y qué opresión opuesta y dominación basado en género y sexualidad? ¿Cómo podemos tener políticas que oponen las condiciones precarias en el que más y más gente vive? Es una gran pregunta y una difícil. Y yo he pensado con el tiempo que necesitamos nuestros movimientos radicales, sociales, nuestro activismo de raíz, el escuchar a gente que sufre una injusticia. Aprendemos mucho de qué debemos de abordar, pero a la vez necesitamos alianzas en el gobierno, necesitamos alianzas en organizaciones internacionales, necesitamos solidaridades con otros grupos y con otras áreas. Entonces, un feminismo transregional y transnacional es uno extremadamente importante, pero tiene que ser uno que constantemente está en diálogo con el local, que no opone las ideas del local. Y podemos ver cómo funciona eso con organizaciones no gubernamentales. Deciden cuáles son los problemas de los feministas los más importantes y van a cada país y dicen, estos son tus problemas. No, 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 no. Necesita haber una mayor mediación entre local, nacional e internacional, pero creo que muchos feministas ahora, Angela Davis, François Jevez, muchos feministas contemporáneos piden un feminista transnacional, feminismo transnacional, y creo que eso se tiene que dar en muchos diferentes niveles, en institucionalización y no institucionalización para mantenerlo dinámico y honesto. Ahora, ¿cómo esto funciona con el feminismo decolonial, que es importante en Latinoamérica, especialmente en los Andes, pero también en Estados Unidos y más en el Reino Unido, en África? Y creo que es extremadamente importante el pensar en ello, que si funciona decolonial en África. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero tienes una discusión muy interesante transregional. Entonces, no puedo contestar tu pregunta de manera concreta ni práctica, pero sí puedo decirte que el construir esta estructura transnacional será muy importante y también ejemplificar la interdependencia e igualdad radical, si se hace bien. Y también se hará la lucha contra violencia sexual, violencia contra mujeres, contra trans y todas las personas que no conforman
según su género, así como se está volviendo. We have been, of course, discussing a lot on Hemos estado on discutiendo the mucho, por supuesto, post-colonial and de decolonization of postcolonial this y language of you have been, descolonización. I would say like this, Yo acknowledging lo that there diría is así, more than one way to reconociendo construct que knowledge. existe más de una I think manera de something that construir el validates conocimiento. this Creo dialogue. que existe una And I was manera coming from the fundamental de university iniciar este in my diálogo case, y proviniendo de la universidad, learning en to nuestro value caso, other y types of aprendiendo a ancestral knowledge, valorar which in our otros countries are tipos de super important and conocimientos unknown in ancestrales que en others nuestros as well. países es tan importante, y All también these sé que en these Estados Unidos communities that have been teaching todas us estas in comunidades que nos han decades a estado different way how enseñando to de cómo relate to our bodies and relacionarnos our con la communities. naturaleza de manera diferente, cómo In relacionarnos con my el cuerpo de opinion, manera that's diferente. a Y en mi first step. opinión, Also entering in this eso dialogue surge, y también with entrar en colleagues este from diálogo con Latin America, colegas from Africa, de talking to Latinoamérica, de you África, and you listening hablando to us, contigo I think is an y tú important step to escuchándonos. Creo building que es dialogues which are importante actually el construir estos listening to each diálogos, other because el of escuchar el course uno al otro. we can read, and this is something that in the post-colonial Esto es algo in Spanish is descolonizar, means like rebuilding en the narrative, español, right? Building the descolonizar narrative and es also reconstruir narrativas finding different ways y to también knowledge encontrar ourselves, diferentes not just maneras de only coming leernos. from the No north and solo telling leer us what to teoría know, que proviene del norte, and in pero that también. I think this exercise of Y talking to yo you, creo que estos listening and ejercicios de answering, and platicar political contigo y very tú important. I escuchando y think this contestando es is part of sumamente the importante. example of Esto es how we parte start del working or ejemplo de building cómo podemos empezar a trabajar e transnational imaginar feminist alliances on an equal alianzas basis, feministas and take this transnacionales example also sobre una to base de igualdad y different darle estos generations. ejemplos a las The generaciones chat is jóvenes. exploding. We have been trying to Y follow questions from el chat the se public, está and of course explotando. everyone Estamos tratando we de have tried contestar to dudas del perhaps not público ask you the questions y no te literally and estamos talk about what you preguntando wanted us literalmente, to talk about, pero but there is hablando a de lo que la question that gente we quiere que wanted to touch hablemos. upon, Pero hay and I una think it is pregunta important que no because hemos tocado y creo que sí it es goes to the importante heart of this, porque llega al so many corazón theoretical but also de, activist ideas, and de recognizing tan, con alternative, respecto a tantas ideas, which is how can reconocer una we alternativa de cómo the podemos notion of disability incluir most la also of these noción bodies that cannot de estos put cuerpos themselves forward on the street. This que question no is pueden ir a las from calles. a feminist. Esta pregunta es de una feminista, We say in Spanish compañera. For me, Spanish is a colleague, legitimate language. una compañera. Para Since mí you el español understand es some un Spanish, idioma we legítima. say Como entiendes compañera means algo walking de together. So the one español, that walks compañera together, es she's saying, caminar when we have juntos. when our body does not Cuando, allow us to go into the street, cuando nuestro cuerpo no nos uh, uh, permite ir a la how calle. can feminists relate to these ¿Cómo los experiences? feministas pueden relacionarse a estas experiencias? Bueno, pues muchísimas gracias. Creo yo que estudios de discapacidad y la relación con personas que tienen alguna discapacidad y trabajan en esta área fue lo que me permitió pensar en interdependencia de la manera en que lo pienso. Existe un clip en línea de video, yo con Sonara Taylor, que es una autora maravillosa que habla de animales, feminismo, la tierra, discapacidades. Es increíble. Nosotros le llamamos Sunny, Sonora, pero le llamamos Sunny, Sonara. Y el caminar con ella y el ver cuáles eran sus necesidades para poderse trasladar, está en una silla, sus necesidades de ayuda y también su capacidad de hacer ciertas cosas por sí sola. Y la manera en que todo este ambiente pareció nuevo para mí. Este camino no es para gente en silla de ruedas. Esta banqueta no cuenta con el tope que se requiere para poder avanzar. Y el tomar, el probarte ropa, todos estos momentos diferentes
me iluminó. O sea, el mundo la estamos dando la bienvenida, la estructura de calles, nuestras casas, nuestras tiendas están pensando en la persona que no se puede mover sin alguna ayuda tecnológica. Y realmente me hizo reconsiderar, pues, cuáles son esos apoyos que requerimos para vivir. Nadie vive sin apoyo. Estudios de discapacidad nos ha dado esa idea de una manera muy radical, porque la otra cosa muy importante que agregaría es que durante mucho tiempo los feministas han discutido que no existe solo una forma para el cuerpo humano, no hay una sola forma para el hombre, una sola forma para la mujer. Tenemos estas formas ideales del cuerpo humano como móviles, el verse de cierta manera, y son muy opresivos porque la gran mayoría de la persona no conforman a la idea de género o la idea del cuerpo, de la morfología humana. Entonces, más abrimos nuestra mente de esa diversidad y hacemos ambientes que le da la bienvenida de la gente en lugar de sin considerar cuerpo y discapacidad. Si no lo hacemos, estamos viviendo formas de exclusión y no es aceptable. Y en cuanto a ir a reuniones, es como la gente en la prisión, ellos no pueden ir y tienen protestas y tienen formas de solidaridad dentro de la prisión. Y los defensores son muy importantes. Algunos trabajan desde los medios fuera de visibilidad. Yo soy mayor de edad y a veces no puedo ir. Me da mucho gusto, pero te puedo escribir un editorial si quieres o puedo llamar a alguien y asegurar su transporte. El momento visible de asamblea requiere de mucha planeación, muchos medios, mucho trabajo, que no es parte de esta asamblea en sí. Necesitamos, estos requieren muchas diferentes personas con diferentes niveles de movilidad. Profesora Butler, ¿tú crees que sigue siendo pertinente hablar de utopía y esperanza considerando los límites realistas de lo posible y estando consciente que has dicho que la literatura es donde la utopía es imaginable o factible? Sí, es cierto. Creo yo que la literatura nos puede sacar del espacio y el tiempo en el que vivimos y nos pone en un mundo provisional donde se nos pide pensar en tiempo y espacio de manera diferente. Y como resultado, dentro de este texto literario podemos ver nuestro mundo y decir, está organizado de manera muy extraña, no tiene que ser organizado así, pudiéramos organizarlo de manera diferente. Entonces sí creo yo que la literatura nos desubica para después ubicarnos y podemos ser transformados por lo que leemos y tener esa mayor imaginación a la tarea de reimaginar el mundo y posiblemente reparar el mundo. No sé de utopía, si es una idea estática, una imagen que debemos de realizar, no sé de eso. Creo que utopía es algo que no podemos anticipar. A lo mejor es un potencial de lo que no podemos anticipar, lo que nos da felicidad. Y yo estoy en contra del realismo en general, porque creo yo, cuando a nosotros nos piden ser realistas,
es no esperar demasiado. El mundo no esperes que cambie tanto y sería una crueldad decir, tú puedes hacer lo que tú quieras con el mundo, porque eso no es cierto tampoco. Pero sí estoy a favor de lo que llamo no realismo. No es una palabra en inglés, no trates de aprenderlo, pero este no realismo es una negación a aceptar los términos de la realidad tal y como son dictados por aquel que existe vivirlo con ese potencial de transformación social. Well, speaking of transformation, and we are Ahora, hablando de near the end of our transformación, ya conversation, estamos a casi friend, por a dear terminar friend of nuestra ours, conversación. Mark Un querido amigo Weckenberger, is nuestro, pointing out to Mark us that Weckenberger, your nos first book señaló is que now en su primer 21 years libro, old. Um, que ya tiene and she 20 said, añers, maybe, she said, dice, Gender Trouble was a published lo in the mejor Género en 1990s. Disputa se publicó en And los so much 90s has changed y since your tanto first book. ha cambiado desde ese And primer libro. before we finish this Y conversation, I antes would de like to que ask you, terminemos esta because conversación, quisiera we have preguntarte, followed your work through the porque years, and te we've hemos seen visto, your hemos seguido thinking tu evolve, and you're talking trabajo about y tu forma de imagining the pensar world, ha and I evolucionado y imagine there hablas de are many times imaginarte that el you've shared mundo that y has imagination estado with us, imaginando el and mundo de then we muchas imagine maneras y lo what has the compartido benefits. con In my nosotros. experience, we come back to Entonces your books, lo and now we have the imaginamos y fortune regresamos to a be tus talking to you libros about y ahora these tenemos la fortuna de these estar hablando imaginaries contigo of de ours, esto, and you're de the estas imaginary. And imaginaciones perhaps nuestras. the question is, Y quizá la pregunta what have you sería, hold on to? What ¿qué ideas have aún you sustained throughout conservas? these ¿Qué years? ideas han sido cruciales a lo largo de estos años? Creo yo, la verdad es, mi primer libro era un libro de filosofía sobre Hegel que se publicó hace como 35 años y Género en Disputa se publicó hace 31 años, pero se escribió hace 32. Escribí esta disertación sobre la noción de deseo de Hegel. Hoy hablé de deseo y vida, la fuerza de la vida, poder de la vida. Y creo que esos han permanecido todavía muy cercanos a mí. Los primeros trabajos eran sobre deseo y reconocimiento. Que necesitamos que nuestro deseo sea reconocido por otros para que pueda vivir en el mundo. Y el duelo es la manera de reconocer pérdida o reconocer que tú querías a esa persona y lo perdiste. Y desde un principio, lesbiana, gay, amor, vida, se valora y cuando es necesario, también es llorado. Pero fue muy al principio esa idea y por supuesto estaba muy sacudida por la crisis de SIDA, estaba emergiendo en Estados Unidos. Yo lo viví, mucha gente vivía con pena, con vergüenza por esta enfermedad. Y este movimiento social era bastante radical y, y se hizo de manera hermosa eliminar esta vergüenza y lo logramos. Cambiamos toda esa cultura y terminó cambiando la ley. Y esa idea que ahora hay bodas de homosexuales y eso no hubiera sido imaginable. Ahora, esa no es la posición final revolucionaria, pero sí fue algo significativo, hablando legalmente en cuanto a los derechos civiles. Entonces, eso ha estado conmigo desde siempre y quiero suponer que también existe, hay formas menos violentas que actúan sobre nosotros, sobre normas de género, y a la vez también reconozco que aman sus géneros y nada más quieren estar de acuerdo con su idea de lo que es la norma. Yo me tuve que ajustar porque algunos aman el binarismo y nada más quieren vivir con el binarismo. Bien, vivan con el binarismo.
pero no todos tienen que vivir con el binarismo. Entonces yo me he tenido que ajustar a través de los años y existen maneras más complicadas de la relación de teoría, movimiento social y descripción de lo que está pasando. Y me gustaría agregar, si pudiera, que a lo que yo he estado expuesta a diferentes pensadores feministas de latinoamericanos y activistas me ha cambiado definitivamente en los últimos 5 a 10 años. Creo que me dio a mí más esperanza para el feminismo. Esa es la otra respuesta a la pregunta de Dora. We still have time for one other question. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, Dora has it, or would you like me to ask it? Dora, ¿o quieres que yo pregunte? Yeah. Well, I don't know which about the No sé. book. Yes. Let me see. Yeah. On the same topic of Hablando de este mismo tema de no violencia, tú señalaste en la fuerza de no violencia que una ética de no violencia, porque nosotros somos racionales e interdependientes y vulnerables. Esto es una razón para construir un argumento a favor de la no violencia. Sin embargo, a la vez, la no violencia es muy complicado de lograr, especialmente en sociedades contemporáneas, donde han prevalecido constructivistas individuales. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que esto está ligado a una interdependencia que implica igualdad y a través del cual el bien común pudiera ser logrado como una estructura de comunidad en lugares más y más violentos y tiempos más y más violentos? Tengo dos respuestas a esa pregunta tan importante. Primero, antes que nada, cuando pensamos en la violencia, normalmente cuando empezamos a tener esa conversación, alguien dice, eres no violento, y la otra persona dice, sí, yo soy no violento, excepto si alguien ataca a mi perro o si alguien ataca a mi amigo, mi amante o mi mamá o a mí. Y en ese momento la persona está diciendo, no soy violento, pero sí voy a defender todos aquellos que están relacionados conmigo, más cercanos a mí de manera violenta. Entonces, realmente no son no violentos, nada más están haciendo una diferencia de los que son íntimos con él y los que son desconocidos. Pero si nosotros somos no violentos, hay que incluir a todos. Como relaciones importantes, constituyentes de quienes somos, los que están muy lejos o nombres que ignoramos y cuyos idiomas no hablamos. Y el poder decir que yo valoro esas relaciones es el decir, para romper esa relación, el ser violento con otro es romper esa relación, y el romper esa relación, aunque no lo conozca, tengo una obligación ética hacia ellos. Vivimos en un mundo interdependiente y mi obligación ética está basada en esa interdependencia. Entonces, si yo soy violenta, rompo esa obligación ética, pero también estoy atacándome a mí misma, porque yo no soy solo esta persona de aquí, también soy la relación con esa persona. He negado a reconocer que como criatura viviente estoy ligada a este otro ser, y si yo ataco a esa criatura, estoy atacando la relación entre nosotros. Y esa es otra manera de ver las cosas, que
el individualismo nos permite ver como individualistas somos independientes, tú me haces algo, yo te hago algo, pero no tenemos ninguna relación. A lo mejor una legal, si alguien ha cometido un crimen o algo violento, pero cuando estamos pensando en una relación ética y dañamos esa relación ética, ¿y quiénes somos nosotros también? El atacar a otro, estoy atacando a mí mismo. Yo no puedo defenderme del otro atacándolo. Yo estoy atacándome a mí misma si ataco a quien sea. Ahora, no quiere decir que no debemos de defendernos cuando nos atacan, especialmente feministas. Autodefensa es una forma de arte hermosa, es una gran forma de arte. Y de eso hablo, porque tú perteneces, tú quitas ese cuerpo, tú detienes ese ataque con una defensa y sí utilizas fuerza, pero no es violencia. No reproduce los términos que tú buscas oponer. Y al final, y este es el segundo punto y el final quizá, creo que es una pregunta para las humanidades, pero es una pregunta básica de ética. ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Y estoy haciendo ese mundo o estoy destruyendo ese mundo? Pero si yo tengo una idea del mundo en el que quiero vivir, tengo que actuar para que ese mundo pueda llegar a ser. Y ahí es donde juega un rol la no violencia. Inclusive para nosotros que estamos con mucho enojo y con impulso de matar, no destruimos, no matamos, buscamos otra manera de vivir con ese enojo para que se transforme a algo más. A veces se transforma a llanto, a risa. A veces simplemente desaparece al aire. Pero sí necesitamos vivir con este enojo para tener más poder y no menos. Pero no debemos de imaginarnos que no lo tenemos. Eso es lo peor, porque cuando actúas, vas a actuar de manera muy tonta. Bueno, creo que ya es todo. Muchísimas gracias por tanta claridad, tanta generosidad y tanta amabilidad. Fue un gran diálogo. Muchísimas gracias, Judith Butler. Personas que nos siguieron por los diferentes canales del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por esta tarde maravillosa y los esperamos muy pronto en estas jornadas feministas y con la presencia de Donna Haraway el próximo 23 de marzo. Judith, muchísimas gracias. We are waiting to have you with us presently. Okay. Y estamos ansiosos de tenerla aquí presencialmente. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades, Mariana, Dora, Ana Laura, padrísimo. Estoy aquí. Javier. Sí, estoy aquí. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti, Blanca. Le digo a Ana Laura que se ponga en contacto contigo. Claro que sí. Todo con base.